Franchelli sobre psicosomática, la psicosomática que tiene que ver con el estrés, con las fobias, con la hipertensión, con las enfermedades que comúnmente vemos o tenemos o sentimos por ahí que la gente se queja, y generalmente tiene que ver no solamente con una cuestión clínica, sino también con una cuestión mental. Bueno, vamos a hablar con eso, de esos temas con el doctor Franchelli. Y además vamos a hablar con el premio MC 2008, con Federico Janmer, que bueno, vino hasta Rosario, hizo una novela muy introspectiva, una novela sobre lo que le pasaba él 3 días en un hotel con una novia descompuesta, pero que ahí empieza a recopilar un montón de cosas de su vida. ¿Cuándo escribió el libro de su vida?, le dice un amigo. ¿Cuándo vas a escribir algo verdaderamente tuyo? De eso vamos a hablar con Federico Janmer en Está Escrito, después de los auspicios. Muy bien, vamos a tratar un tema en Está Escrito que no tiene que ver directamente con la literatura, pero sí tiene que ver, porque en formato de libro hay una serie de, no sé, ahora nos va a decir el doctor, si son recomendaciones, si son estudios, simplemente porque yo al leerlo sentí también como que había cierta recomendación en algunas cosas. Psicosomática se llama el libro, hipertensión, intestino irritable, desarrollo temprano, depresión, envejecimiento, demencias, pánico, estrés, el estrés que tenemos, o que alguna vez cuando fuimos al médico a todos nos dijeron, tenés estrés. No se sabe muy bien a ciencia cierta, pero lo que uno puede sacar en limpio de todo lo amplio que es el libro es justamente que se habla de un complemento con la clínica, no solamente el clínico que va, que receta y uno se va contento porque le recetaron algo, sino que hay algo más en todo eso. Doctor Franchelli, gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. ¿Es así más o menos? Es así. Dijiste una cosa muy interesante al principio, cuando hablaste un poquito de literatura. De hecho que este no es un libro escrito por un literato, ni mucho menos, ¿verdad? Ojalá pudiera llegar a esos niveles. Pero en la medicina interesa mucho algo que tiene que ver con la literatura, que es la capacidad de narrar, de contar, porque cada enfermedad es una historia. Y esa historia se trataría de mejorarla, de ampliarla, de darle más significado, más ajuste a lo que es nuestra vida. De modo que narración y medicina son dos palabras que van estrictamente de la mano. Podríamos decir por extensión literatura y medicina, ¿verdad? Es decir, cuando el paciente cuenta y el médico lo escucha y se puede desenvolver esto que fríamente se llama pánico o estrés, que por sí mismo por ahí no quieren decir nada, sino que hay que ver el estrés en la vida de esa persona, qué significado particular tiene, ¿no? Cómo lo narra. Y al mejorar la narración suele mejorar la enfermedad. Usted nombra, bueno, en el libro dice que es una ocasión cada una de las enfermedades, claro, porque cada paciente, pueden venir 20 pacientes con gripe, pero cada uno de ellos tiene una historia diferente. Leíste un montón. Leí un montón, sí. Te felicito. Exactamente. Esta idea de la enfermedad como ocasión saca a la enfermedad de una cuestión meramente estigmatizada y no deseada, sino como una oportunidad para reordenar nuestra vida. Reordenarla en el sentido, no que esté antes desordenada estrictamente, sino para darle otra forma, ¿no? De hecho, a veces uno cuando tiene algún traspié o alguna situación, después recompagina sus cosas, ¿no? Y curiosamente el cuerpo también la va siguiendo. De manera que sí, la enfermedad es una ocasión, aunque sea absolutamente banal, una angina o un granito, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es una ocasión para la persona en ese encuentro particular que tiene con el médico. De todas las enfermedades, bueno, hay, como decíamos, yo le decía antes, noté que hay un acompañamiento, ¿no? Que el médico siempre tiene que, aparte de contener, ¿no? De decir, bueno, sí, yo soy el catedrático, el que está de este lado, tiene que haber un acompañamiento y la persona tiene que sentir confianza, básicamente. Hay una parte en la que usted hace referencia a que es como que el médico tiene que recetar.
como que están obligados algunos médicos a recetar, como que el paciente se tiene que ir con algo. Y muchas veces no pasa por ahí el tratamiento. Seguro. Esa es una desgracia, un hecho desafortunado de la práctica médica, que es la compulsión a recetar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era estudiante había como una especie de lerú general de la clínica que se llamaba del síntoma a la receta, ¿no? En gran medida nosotros fuimos educados en esa lógica de que el médico lo único que puede dar es un remedio, lo cual es un error garrafal y que tira por tierra lo más grande que puede dar un médico, que es su presencia en acto, en su capacidad de contener, en su capacidad de explicar, en su capacidad de interpretar y sobre todo de que el paciente junto con él armen esa narración particular de la que yo hablaba, ¿no? Porque no todas las enfermedades son iguales, este famoso aforismo hipocrático, ¿no? No hay enfermedades sino enfermos. Bueno, el enfermo se hace con el médico. Hay un autor muy interesante que dice que cuando el paciente conoce a un médico, pongamos A, en ese momento la enfermedad adquiere una proporción que va a ser completamente distinta cuando conozca a un médico B, ¿no? Y esto es posible porque uno lo puede experimentar en sí mismo cuando está como paciente, que con fulano, por ejemplo esta entrevista, vamos a poner así, ¿no? Vamos a jugar un poco. Vos sos mi médico, porque vos conocés el lugar, yo estoy asustado, es la primera vez que vengo a la televisión, ¿cierto? Entonces yo te dije, dale, empezá vos porque vos lo llevás. Seguramente con otro colega tuyo esta entrevista hubiera salido completamente distinta, ¿verdad? Es probable. Seguro, pero no estoy seguro. Porque lo que está pasando en este momento, además que están los muchachos con la cámara, patapín, patapero, y un montón de cosas, no solo de lo que vos me decís, sino tus gestos, bueno, todo eso a mí me acompaña, ¿verdad? Y todo eso hace que yo hoy esté de una manera única e irrepetible que seguramente si la quiero imitar, no vuelve a ser. Y bueno, cada enfermo con cada médico y en cada momento configura un campo relativamente distinto, y a veces muy distinto del padecimiento. En la mayoría de los casos, bueno, y también voy a citar una parte del libro en que, bueno, uno va en un acto sencillo, ¿no? Se toma la presión y usted ahí pregunta, ¿no? Doctor, ¿cuánto tengo? ¿Qué importancia tiene saber si uno tiene presión y qué importancia tiene que el médico diga tenés tanto o no tenés tanto? Porque tranquiliza, se acompaña de otra manera. Claro. ¿Cómo sería eso? El dato que da el médico. El dato. Bueno, eso es un tema muy complejo, el tema del dato en ciencia, digamos, ¿no? Pero haciéndolo más simple, ese momento donde uno sube el tensiómetro, el paciente experimenta la presión del manguito, empieza a bajar la columna de mercurio y uno ve que viene la pregunta, ¿cuánto tengo? Porque en general el que pregunta cuánto tengo ya sabe más o menos lo que tiene. En general los hipertensos somos pacientes bastante difíciles de tratar, bastante incumplidores. Vos recién me hablabas de que no lo tomé como una infidencia, pero que por ahí te sentías en falta porque habías dejado de tomar un medicamento, que no es para la presión, por cierto. Entonces, bueno, en ese momento el dato, el número frío, hay que ponerlo en caja, hay que ponerlo en la relación, en el contexto de lo que pasa, ¿no? ¿Qué le está sucediendo a esa persona? Entonces a veces los médicos tenemos la mala costumbre de pseudo tranquilizar al paciente diciéndole un poquito menos. Es bastante común eso. Y no informándole exactamente, porque el médico tiene miedo de perder el lugar de ese gran señor que vos hablabas antes. ¿Y cómo le va a decir
a este hombre que tiene tanto de presión, que tiene, por ejemplo, el 17-12, que es una presión que se encuentra muy frecuentemente en el consultorio. Entonces, claro, eso lesionaría su imagen de hombre bondadoso y protector. Y por ahí le hace un descuentito, ¿verdad? Bueno, eso yo quise tomar particularmente en ese capítulo sobre hipertensión, que es que en realidad lo que importa no es tanto el 17-12, que es muy importante porque una persona con esa presión va a tener un acortamiento de su vida, seguramente. Muy probablemente camina a grandes problemas. Pero ese 17-12 hay que ponerlo en circulación con todo lo que pasa en la vida de ese hombre y de nosotros mismos. Si se cuida, si toma la medicación, cómo está en ese momento, cuáles son las circunstancias que ha llegado al consultorio. Bueno, todo eso hace que el número no quede cosificado y sea entendido en un conjunto de elementos, ¿no? Digamos, esta sería la mejor expresión: cosificar el número, transformarlo en una cosa. Por ejemplo, como en este vaso, usted tiene 17 y punto, ¿no? Bueno, veamos qué pasa con su vida, abrir el juego, ¿no? Porque no vino solo ese 17. Seguro. Y no dejarlo en el número puesto, ¿verdad? ¿Los médicos tienen médicos o se juran solos? Ahí ese estudio que yo hice, que forma parte de mi tesis, muestra que nosotros los médicos tenemos grandes dificultades en tener un médico. Les cuesta. Nos cuesta mucho ponernos del otro lado del escritorio. Tenemos una gran dificultad. Esta es la verdad, desgraciadamente, de nuestra profesión. Por más que algunos colegas que vean este programa se enojen un poco, en general nosotros no somos buenos pacientes. Tipos jodidos. Sí, tenemos una cuestión sancionada por la cultura que nos ha puesto demasiado el peso de estar un poco por fuera de la situación. La mejor manera es estar dentro de la situación y lo más junto al paciente. Bueno, doctor, yo le voy a dar, como usted me nombró su médico, le voy a hacer un regalo, pero además le voy a dar un consejo. Tómelo con precaución porque el vino hay que tomarlo bien y hay que acompañarlo con una lectura sobre todo. Le agradecemos a Rosario Vinos Exclusivos y le agradecemos a usted por haber... Bueno, muchísimas gracias. Este es un gran medicamento.